Parece que Israel no tomó en cuenta los errores que cometieron sus ahora patrocinadores, tanto de la Unión Europea como de Estados Unidos, de que no deberían de meterse con Rusia. Rusia ha demostrado, por supuesto, ser mucho más fuerte que cualquiera de estos países que lo han sancionado, que han tratado de que su economía se derrumbe, que pensaron que al congelar sus activos podrían tomar el control de Moscú. Y no fue así. Finalmente tendrán que pagar todo lo que le deben a Rusia en algún momento. Y ahora varios bancos de Israel, los más importantes, han comenzado a segregar las cuentas pertenecientes a ciudadanos rusos o residentes fiscales rusos. De acuerdo con Forbes y RBK, citando a algunos abogados y financieros que se están encargando de este tema, sobre todo porque no tenía por qué Israel, digamos, hacer este tipo de acciones. Si bien Moscú ha solicitado un alto al fuego de forma repetida, sobre todo porque habían incluso en la Franja de Gaza muchos ciudadanos rusos que afortunadamente ya fueron evacuados. Lo único que ha solicitado en este caso Rusia es la paz, el diálogo, el alto al fuego para permitir la ayuda humanitaria. Incluso ha enviado ya varios aviones con ayuda humanitaria a la Franja de Gaza, y quizás esto es lo que le molesta a Israel, que esté ayudando a su fiel enemigo en lugar de enviarle recursos a él, a Israel. Según Mark Oigman, un fundador de la empresa financiera internacional SmartGen, las medidas se derivan a las sanciones de la Unión Europea. Este es el pretexto que está utilizando Israel, en particular de las restricciones introducidas contra los rusos por el depositario belga Euroclear. De hecho, la Cámara de Compensación bloqueó cuentas de un depósito nacional de liquidaciones NSD de Rusia, a través del cual se presume los inversores rusos habían gestionado sus activos mantenidos en jurisdicciones extranjeras. Según las directrices de Euroclear, si esta cartera de inversiones en un residente ruso superaba los 100,000 euros, que son $108,000, cualquier ingreso de cupones, dividendos o ingreso de la venta de activos vinculados a ella se acreditaba en una cuenta especial segregada para tratar de, pues digamos, ocultarse de los países que intentaban hacer daño. Esto privó a los clientes rusos de la posibilidad de gestionar sus activos y dio a Euroclear un medio para bloquearlos en caso de violaciones de las sanciones, de acuerdo con Forbes. Inicialmente las restricciones se aplicaban solo a las instituciones financieras con sede en la Unión Europea, que poseían activos vinculados a Euroclear, y con esto lograron obtener los activos rusos. Pero desde entonces la Cámara de Compensación ha dado instrucciones a sus contrapartes fuera del bloque para que empiecen a cumplir estos requisitos. No es obligatorio, cabe recalcar, no es obligatorio. Anteriormente se introdujeron supuestas medidas de segregación dirigidas a cuentas rusas en el NBD Bank de los Emiratos Árabes Unidos y además en la Bolsa de Valores de Kazajstán. Según fuentes de los medios de comunicación, el 13 de noviembre finalmente entró en vigor una orden que exige a las instituciones financieras de Israel segregar las cuentas pertenecientes a los rusos. No es obligatorio, pero como en este momento Israel quiere como tal obtener beneficios por parte de sus amigos, sus aliados europeos, entonces tuvo que aceptar estas medidas que a la larga le van a costar mucho por tener a un segundo enemigo que después de Pekín sería Rusia. Los bancos de Israel ya comenzaron la semana pasada a advertir verbalmente a algunos clientes, para que probablemente muchos de ellos, sobre los riesgos de este bloqueo, para que empezaran a sacar sus recursos antes de que entrara en vigor esta orden enviada por el Parlamento de la Unión Europea.
Mucha gente vendió la semana pasada todo lo que pudo, absolutamente todo lo que pudo vender para evitar la segregación. Según las estimaciones, se bloquearon muy pocos valores, ya que se trabajó mucho y al menos los clientes de la banca privada, los rusos muy ricos, lograron vender activos sujetos a esta segregación. ¿Por qué? Porque finalmente habría flujo de dinero, que es algo que necesita Israel en este momento al llevar a cabo una guerra contra Palestina. Según Alexei Kovalenko, de la firma legal Kovalenko & Partners, con sede precisamente en Israel, que sería, si bien no el que dio el pitazo, como comúnmente se lo conoce, sino uno de los encargados de vigilar esta situación, reveló que los bancos israelíes están negociando actualmente los detalles de esta segregación todavía de los activos con Euroclear, ya que muchos titulares de cuentas tienen ciudadanía rusa e israelí y aparte viven permanentemente en Israel, por lo cual sería quitarle los recursos a la propia Israel. Ellos mismos congelarían los activos de sus propios ciudadanos y empresarios. Y eso les costaría a ellos, ya no Moscú. Porque los ciudadanos que quedaron, por así decirlo, los que no lograron vender absolutamente todo, son aquellos que se sintieron relativamente más seguros porque tenían la ciudadanía israelí. Esta parte de Israel insiste en que quienes tienen un pasaporte israelí son en realidad ciudadanos de esta nación y no deberían estar sujetos a estas restricciones que deberían afectar a los rusos únicamente, incluso a pesar de tener un segundo pasaporte de esta nación. Sin embargo, los expertos ya empezaron a advertir que es muy probable que los bancos de Israel continúen con estos procedimientos de segregación por el momento, incluyendo a estos que supuestamente son israelíes porque tienen un pasaporte, tienen esta nacionalidad, con tal de cumplir las normas de Euroclear y por supuesto de la propia Unión Europea. Según fuentes de Forbes, el Banco de Descuento de Israel es hasta ahora el único banco del país que ya arrancó en la segregación de estos activos rusos. Según se informan, otras organizaciones financieras están esperando el final de las negociaciones con Euroclear y el plan de acción paso a paso finalizado para poder empezar a, sancionar y segregar estos activos, congelar estos activos. Afortunadamente, de estas otras organizaciones financieras es de donde los rusos todavía pueden tomar sus recursos, venderlos, quizás de forma muy barata o mal vendida, pero lo importante es que Israel no se quede con sus recursos y mucho menos la Unión Europea. Recordemos que el juego de los activos congelados no es para ayudar a Israel, es para seguir apoyando la guerra entre Ucrania y Rusia, porque se supone que para eso van a ser los activos congelados, así que ni se empiece a ilusionar Israel que va a obtener estos recursos, porque es muy poco probable. A menos que esta situación sea precisamente utilizada para entregarle recursos a lo que es Israel sin la necesidad de que la Unión Europea y el propio Estados Unidos tengan que intervenir, sobre todo cuando estas naciones ya están dañadas de forma muy fuerte en sus finanzas debido a estas mismas sanciones. Mientras tanto, ya los expertos financieros han sugerido que los inversores rusos deberían reducir el riesgo de sus tendencias vendiendo todos los activos vinculados con Euroclear, independientemente de si tienes un pasaporte israelí o no, y deberían empezar a comprar valores de Israel o estadounidenses que no estén conectados al depositario y que no tengan absolutamente nada que ver con la posibilidad de entrar entre las sanciones, sino simple y sencillamente empezar a invertir en otro tipo de lugares. Sobre todo pueden acercarse a China, Emiratos Árabes Unidos, que es de donde más están invirtiendo, en Emiratos Árabes Unidos y por supuesto en Arabia Saudita, que estas naciones ya dijeron que nunca van a congelar los activos, sobre todo porque de esto viven.
Ellos tienen grandes bancos, grandes promesas financieras y no lo van a arruinar por un par de sanciones que exige la Unión Europea o el propio Estados Unidos. Así que esperemos que para Israel esto no resulte en una mala jugada, muy mal pensada, que acabe siendo una nación perdida más de la Unión Europea. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.